Los duendes de la noche. Susurros en la maleza. El pueblo de San Brígida dormía cada noche bajo el amparo de una neblina espesa que descendía de los cerros como una sábana mortuoria. Pero no era la niebla lo que mantenía a los vecinos tras puertas cerradas y ventanas con crucifijos colgando, sino los susurros. «No salgas después de la medianoche», decían los ancianos. Ellos salen a buscar lo que perdieron. Se les llamaba los duendes de la noche, pequeñas criaturas encorvadas, de dedos largos y garras negras, con ojos blancos como leche podrida que brillaban en la oscuridad. Nadie sabía de dónde venían, pero se decía que aparecían cuando alguien osaba reírse de las advertencias, cuando alguien silbaba después de la medianoche, o cuando un niño lloraba demasiado tiempo sin ser consolado. La risa de Hugo. Hugo Erazo, un joven profesor llegado desde la ciudad, no creía en leyendas. Racional, moderno, burlón. Cuando escuchó a sus estudiantes hablar de los duendes, se rió con desprecio. ¿Duendes que roban niños? ¿Criaturas que viven en la niebla? Vamos, eso es puro cuento de viejas. Decidió hacer una apuesta con sus alumnos. Saldría al bosque a las 3 de la madrugada y grabaría todo. Prometía subir el vídeo para demostrar que no había nada, solo árboles, viento y supersticiones. Esa noche, caminó con una linterna y su celular. Se adentró en la espesura. El reloj marcó las 3. Comenzó a bromear frente a la cámara. Aquí estoy, entre duendes imaginarios. Nada que temer. Entonces, el viento se detuvo. Todo quedó en un silencio muerto. Y luego, lo escuchó. Un risita aguda, infantil, pero hueca. Después otra. Y otra. Provenían de todas partes. Hugo giró, enfocando con la linterna. Solo árboles, hasta que notó una silueta pequeña, inmóvil, a unos metros. Un niño. ¿Estás perdido?, preguntó. El niño alzó la cabeza. Su rostro no tenía ojos. Solo cavidades sangrantes. Su boca era una sonrisa que no se movía, y detrás de él, comenzaron a emerger otros. Decenas. Tal vez cientos. Pequeños cuerpos de piel oscura, deformes, con garras y rostros incompletos. Todos lo miraban. La maldición de la medianoche. A la mañana siguiente, la cámara fue encontrada colgando de una rama. El vídeo estaba borroso, distorsionado por interferencias, pero antes de que se apagara, se distinguía claramente la voz de Hugo gritando, seguido por un coro de risas horrendas. Nadie volvió a verlo. Esa noche, los duendes salieron más temprano. Un niño fue encontrado sin lengua, con las uñas arrancadas, y marcas de pequeños dientes alrededor de sus tobillos. Nadie oyó nada. Nadie vio nada. El secreto de San Brígida. Los viejos sabían la verdad, pero nadie se atrevía a hablar. Hace un siglo, en las profundidades del bosque, un grupo de colonos había hecho un pacto con un ser que habitaba entre raíces y hongos. Una criatura antigua, un espíritu deforme que prometía protección a cambio de sangre infantil. Y los duendes eran los hijos de ese pacto. Nacidos del pecado, alimentados por el miedo. Cuando alguien se burlaba de ellos, lo tomaban como una ofensa a su existencia y venían a reclamar lo suyo. Porque cada carcajada contra ellos les permitía arrastrar un alma más a su cortejo. El último silencio. Ahora, cada año, en la noche más larga, San Brígida se sumerge en un mutismo absoluto. Nadie habla, nadie canta, nadie llora. Pero aún se escucha, en el viento, una risa lejana, como uñas sobre vidrio, como un niño perdido llamando a su madre. Y los duendes de la noche, pacientemente, esperan que alguien rompa el silencio. Porque ellos no han olvidado. Y aún tienen hambre. El camino de las raíces negras. Decían que si seguías el sendero del arroyo muerto en la noche del solsticio, el bosque abría un camino que solo los condenados podían ver. Un pasaje de raíces negras, entre árboles torcidos como cadáveres colgando, donde la tierra parecía respirar bajo tus pasos. Y eso fue lo que hizo Clara, la hermana de Hugo Erazo. Había llegado al pueblo para encontrar respuestas, o al menos el cuerpo. Pero nadie le hablaba. Nadie se atrevía siquiera a pronunciar el nombre de su hermano. Solo una anciana, con los dedos cubiertos de cera negra y ojos vidriosos, le susurró. Tu hermano cruzó donde no debía, y despertó lo que dormía.
Esa noche, Clara caminó hacia el bosque. Llevaba una linterna, una cruz y la cámara rota de Hugo, como si pudiera protegerla. El altar de los pequeños huesos. A los 20 minutos de caminata, el aire cambió. Olía a óxido, a raíces podridas y algo más. Sangre seca. La niebla se volvió espesa como lana sucia, y entonces lo vio. Un claro oculto, con un altar tallado en roca viva, cubierto de cráneos diminutos. A su alrededor, velas negras derretidas formaban símbolos imposibles. El altar palpitaba, como si respirara. Clara dio un paso atrás. La tierra se abrió. Y de las grietas, salieron ellos. Los duendes. Decenas. Quizás cientos. Más grotescos que en las leyendas. Algunos sin ojos, otros con bocas desde el cuello hasta el estómago, y garras como agujas oxidadas. Pero no atacaron. No aún. Solo miraban, y detrás de ellos, apareció algo más. El rey bajo la tierra. Era más grande. Un ser hecho de raíces, huesos y carne cocida. Un niño gigantesco, podrido, con una corona de ramas secas y ojos vacíos como un pozo sin fondo. Su voz no salía de su boca, sino de la tierra misma. Tu hermano fue el festín. Tú serás la llave. Clara retrocedió, pero el suelo ya no era firme. Garras la sujetaron por los tobillos. Manos infantiles comenzaron a trepar por sus piernas, arañándola con desesperación. Y entonces comprendió, el altar no era un lugar de culto. Era un portal. Los aldeanos no solo ofrecían silencio, ofrecían sangre. Cada generación sacrificaba a 1 o 2 forasteros para mantener sellado al rey bajo la tierra, el verdadero padre de los duendes. El bosque devora. Clara gritó, pero el bosque se tragó el sonido. Las ramas descendieron como serpientes. Las raíces se enroscaron a su torso. Uno a uno, los duendes se acercaron y comenzaron a susurrarle secretos en lenguas olvidadas. Y cuando ella cerró los ojos, el rey abrió los suyos. Y Clara ya no estaba sola. Su alma había sido dividida. Su cuerpo sería el nuevo conducto. La nueva sacerdotisa. Su boca se abrió, pero no era su voz. El pacto se renueva, el hambre nunca cesa. El regreso de la risa. Esa madrugada, San Brígida amaneció cubierta por una niebla tan densa que las casas crujían como si fueran de cartón mojado. En la plaza, alguien había tallado en piedra, ella lo ha visto. Y ahora vendrá la siembra. Los niños comenzaron a soñar con árboles que caminaban. Las paredes sangraban si alguien nombraba el bosque. Y desde la profundidad del arroyo muerto surgía cada noche una nueva risa, una risa de mujer, mezclada con los ecos de docenas de gargantas infantiles. Porque Clara ya no buscaba a Hugo. Ahora buscaba a todos. El despertar de los guardianes. El bosque de San Brígida había cambiado. Ya no dormía bajo la niebla, sino que se agitaba como un cuerpo vivo, latiendo con una furia antigua. Las raíces crecían a velocidades imposibles, asfixiando animales, tragando chozas y deformando la tierra como si el mismísimo infierno germinara desde el subsuelo. Pero no todo el bosque servía al rey. En las partes más profundas, donde el musgo canta en lenguas muertas y los árboles tienen ojos que lloran savia negra, habitan los guardianes antiguos. Espíritus atados a la carne de los primeros árboles. Criaturas deforme bellas, mitad bestia, mitad hueso y parte humana, exiliadas del tiempo cuando la humanidad selló al rey por primera vez. 3 se alzaron aquella noche: Saedra, la madre de las espinas; Orruk, el lobo de madera y sangre; y Tue, el niño de ojos vacíos, que aún recordaba cuando el rey devoró a su aldea entera. Ellos escucharon el grito silencioso que brotó del altar. El pacto se había roto. Y sabían lo que eso significaba. El rey bajo la tierra estaba renaciendo. Clara, la boca del abismo. Donde antes hubo miedo, ahora había adoración. Clara ya no caminaba, flotaba entre el bosque, envuelta en raíces como una virgen negra del inframundo. Los duendes la seguían, danzando a su alrededor como monaguillos de mente. Su rostro era el mismo, pero sus ojos eran pozos sin fondo por donde se asomaban otras bocas. Ella hablaba con la voz del rey. Convocaba tormentas de sangre, alzaba árboles huecos que gritaban, y sobre todo, maldecía la tierra.
Los aldeanos comenzaban a desaparecer. Los que no eran devorados se arrodillaban y se arrancaban la lengua para jurarle silencio eterno. Pero algo cambió cuando el nombre de Saedra fue escuchado por los árboles. La primera sangre. El primer enfrentamiento ocurrió bajo la colina de las mandrágoras. Saedra se alzó entre enredaderas espinosas, extendiendo sus brazos de madera viva y lanzando una plegaria en una lengua que hacía sangrar los oídos. Su canto despertó al bosque verdadero, el primitivo, el que aún recordaba que la carne humana no debía dominar la raíz. Clara respondió. Gritó con las gargantas de 1000 niños muertos. El suelo se partió. Del interior surgió una amalgama de cuerpos fundidos, una criatura abominable, el heraldo de la tierra hueca, con dedos hechos de huesos infantiles y un cráneo hecho de dientes. Saedra fue desgarrada, pero no sin antes plantar su semilla. Desde su muerte brotó un árbol blanco, y en sus ramas nació una nueva aliada, Ilza, la doncella de ceniza, guerrera de savia y fuego. La guerra invisible. Durante 7 noches, el bosque fue campo de guerra. Duendes contra espíritus. Clara contra los guardianes. Los árboles ardían y sangraban, las hojas gritaban en lenguas perdidas, y los animales huían con los ojos arrancados por ellos mismos. Tue, el niño sin voz, encontró a uno de los últimos humanos puros. Tomás, un joven con la mirada triste, descendiente directo de los primeros guardianes humanos. A través de sueños, le mostró la forma de sellar al rey, un círculo de 7 fuegos hechos con huesos de mártires, sangre de madre y lágrimas de un espíritu. Pero para completar el ritual, Tomás debía entrar al altar y sacrificar su corazón mientras aún latiera. El último latido. Clara lo esperaba allí. Ya no tenía rostro. Era una masa de raíces y bocas, un útero de sombras donde el rey se gestaba como un feto monstruoso. Cuando vio a Tomás, rió con 1000 voces. Le ofreció un lugar entre sus hijos. Le ofreció venganza, poder, inmortalidad en la oscuridad. Tomás lloró. Y aceptó. Pero no su oferta, sino su destino. Se arrodilló entre los 7 fuegos, apretó la daga de obsidiana y hundió la hoja en su pecho. Su sangre no cayó. Se alzó en forma de llamas negras. Y el rey gritó. Gritó como si 1000 raíces se quemaran al mismo tiempo. Las criaturas explotaron en savia y ceniza. Clara fue arrastrada por el mismo altar que la había creado. Y el bosque, por primera vez en siglos, se quedó en silencio. Las semillas del rey. Pero no fue el final. Ilza, la doncella de ceniza, deambula aún por los bordes de Sambrígida, cuidando el último árbol blanco que creció de la muerte de Saedra. La gente ya no entra al bosque, pero a veces, al amanecer, aparecen pequeños hongos negros creciendo en las puertas. Y si se arrancan, brotan risas. Porque el rey bajo la tierra no murió. Solo espera. Y bajo tierra, ya germina otra semilla. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. La última semilla. El viento trae voces. A 1 año de la noche de los fuegos negros, Sambrígida parecía haberse curado. La niebla ya no descendía con tanta densidad. Los árboles parecían haber enmudecido. La tierra no susurraba nombres de muertos. Pero los que habían sobrevivido sabían que aquel silencio no era paz. Era espera. Y el viento volvió. Primero fue un perro que se arrancó los ojos adentelladas frente a la iglesia. Después, un niño que despertó con la boca llena de tierra y lombrices vivas, murmurando un nombre que nadie le enseñó, Tezetacho Elenara, el que espera bajo la raíz. Los espíritus del rey habían regresado. Pero esta vez, no venían como duendes deformes. Ahora usaban rostros humanos. El pueblo de los poseídos. Cada noche, una nueva persona comenzaba a cambiar.
Algunos hablaban en sueños con voces ajenas. Otros vomitaban agua de pantano. Una mujer fue encontrada colgada boca abajo, con raíces brotando de su abdomen, gimiendo como si estuviera dando a luz a algo que aún gateaba por dentro. Los niños eran los primeros en caer. No como víctimas, sino como portadores. Los niños raíz, los llamaban. Pequeños, silenciosos, con la piel pálida y uñas verdes. Caminaban por las casas al amanecer, tocando puertas, murmurando. ¿Dónde está la semilla? Y si alguien contestaba mal, al día siguiente, esa casa amanecía vacía, cubierta de moho, con hongos oscuros colgando como órganos expuestos. La llamada de la sangre. Pero algo más crecía en el corazón del bosque, una nueva semilla. La semilla de Clara, aún viva dentro del altar sellado, empujando su conciencia al exterior, buscando una forma de volver. Su espíritu se fragmentaba y se alojaba en los habitantes, uno por uno. Quería cuerpo. Quería rostro. Y encontró uno en Abel, el nuevo sacerdote del pueblo, quien afirmaba que los sucesos eran castigo divino. Pero su voz era suave, hipnótica, y sus ojos sangraban cada vez que tocaba las escrituras. Un día, el agua bendita comenzó a pudrir la madera. El Cristo del altar se derritió. Y Abel sonrió. La humanidad macabra. El pueblo se dividió. Algunos, poseídos por los fragmentos del rey, querían alimentar la semilla final con carne humana. Eran humanos, pero ya no. Hablaban como los antiguos, caminaban de espaldas y dormían de pie bajo las raíces. Otros, los últimos puros, formaron la Hermandad de la Médula, un grupo de sobrevivientes liderados por Ilza, la doncella de ceniza, y un hombre que decía ser descendiente de los antiguos selladores, Gaspar Mena, quien guardaba un grimorio prohibido tallado en corteza humana. La batalla estalló en las entrañas del pueblo. Las calles se tiñeron de savia negra y sangre verdadera. Los árboles comenzaron a caminar. Las casas se retorcían como carne viva. El cielo se volvió rojo. Los puros construyeron un círculo de fuego con restos de mártires. Y en el centro, Gaspar debía leer el último verso del grimorio. Pero la voz del rey resonó en todos. No puedes sellar lo que ya germinó. No puedes enterrar la semilla que llevas dentro. Gaspar miró su brazo, y las venas eran raíces. Él también había sido infectado. El fin de San Brígida. Esa noche, el pueblo entero se convirtió en bosque. Los muros se deshicieron en cortezas. Las calles en ríos de savia. Los cuerpos en alimento. Solo Ilza y los pocos no tocados escaparon a los montes lejanos, llevando consigo fuego y un fragmento del grimorio. San Brígida desapareció de los mapas. Los satélites ya no la muestran. Solo hay niebla y una mancha oscura que crece como un tumor. Y en las ciudades vecinas ya se reportan niños que hablan en lenguas antiguas y árboles que lloran sangre en los parques. Porque el rey ya no está bajo la tierra. Está en nosotros. El rey devora al infierno. El mundo bajo la sombra. La expansión fue lenta, pero inevitable. Lo que comenzó como una aldea olvidada fue arrastrando ciudades enteras. Bosques brotaban donde antes había cemento. Rascacielos se abrían como flores negras, vomitando raíces y polvo de hueso. Las iglesias ardían sin fuego, y las cruces se torcían hacia abajo, llorando lágrimas de resina ardiente. Los humanos ya no eran mayoría. La infección del rey había tomado su forma. Algunos aún luchaban. La Orden de la Médula Roja, último bastión de resistencia, viajaba con antorchas negras y rezos tallados en huesos. Pero cada batalla era más desesperada. Los poseídos raíz ya no eran simples duendes. Ahora eran seres hombre-árbol, bestias de ramas con cráneos múltiples, voces corales que gritaban desde los troncos partidos. El mundo moría lentamente, convertido en una parodia vegetal del infierno. Pero el rey aún no estaba completo. El portal de ceniza. En la vieja zona cero, lo que fue San Brígida, crecía ahora el árbol ciego, un coloso que tocaba las nubes con ramas de cráneos y nidos de niños sin alma. Bajo su tronco latía un portal, el abismo de raíz, una fosa sin fin que se abría hacia abajo, más allá del mundo, más allá del infierno. Porque el rey no deseaba gobernar solo la tierra. Quería devorar el infierno mismo.
Quería arrancar de sus tronos a los demonios, absorber su fuego, sus gritos, sus almas. Convertirse en el único Dios. El Dios raíz. El descenso de los malditos. Guiado por Clara, ahora una abominación titánica, su vientre lleno de almas fermentadas, el rey se lanzó al abismo, junto a miles de engendros vegetales, espíritus podridos y niños sin rostro. Atravesaron los 7 velos. Y llegaron. El infierno no estaba preparado. Los demonios, que alguna vez fueron temidos, retrocedían. Sus fuegos eran absorbidos por la savia del rey. Los lagos de azufre se congelaban bajo su sombra. Los torturadores gritaban. Las almas condenadas pedían ayuda a los cielos. Pero no había Dios. Solo raíz. Solo oscuridad. Solo el que germina donde todos mueren. La última llama. Mientras tanto, en la tierra, solo quedaban 13 humanos puros. Entre ellos, Ilza, que ahora ardía constantemente, convertida en fuego viviente. Ella llevó consigo el último trozo del grimorio y una caja sellada con uñas humanas, el corazón del primer mártir, una chispa de la creación. La usaron para abrir un portal. No para escapar, sino para perseguir al rey hasta el infierno mismo. Descendieron, dejando sus cuerpos atrás, ardiendo como antorchas de carne. Y allí, en el inframundo roto, pelearon. No con armas, sino con el recuerdo de la luz, con el grito de la primera madre, con el dolor de todas las víctimas devoradas por la raíz. Ilza se inmoló. El fuego puro estalló en todas direcciones. Clara gritó. Y por primera vez, el rey aulló de miedo. El final que no termina. El rey fue arrastrado. Devorado por las propias raíces que creó, absorbido en un núcleo de fuego y almas. Cayó al fondo del infierno, tan profundo que ni los demonios se atreven a nombrarlo. Y allí permanece, prisionero de una jaula de carne, huesos y plegarias rotas, en un círculo sin nombre, donde no hay tiempo, ni fin. Pero la tierra no sanó. La guerra dejó cicatrices. El aire aún huele a savia. Las pesadillas aún muestran niños sin ojos. Y en ciertos bosques olvidados, aún puede escucharse una risita. Una semilla, aún respira. Porque nada muere realmente cuando ha echado raíces en el alma del mundo.